Bendiciones a todos. Hoy tengo el privilegio de compartirle desde casa, debido a que hay un poco de restricciones de movilidad a causa de la lluvia y el pastor decidió ser obedientes a las autoridades, así que estoy grabando desde casa. Espero que este mensaje traiga a su vida ánimo, fortaleza y que su fe sea fundamentada cada día más en el único digno de nuestra confianza. Y el tema en esta ocasión se llama el día de la angustia. Y le voy a leer en Nahum 1:7. Dice la palabra: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la tribulación, y conoce a los que confían en Él. Señor, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra, tu consejo, tu sabiduría a tu pueblo. Por favor, Señor, pon guarda en mi boca y cierra la puerta de mis labios, que yo pueda ser efectiva y fiel para entregar tu mensaje y no el mío. Gracias por el denuedo y por el conocimiento que tú puedas impartir a mi vida de tu palabra buena, de tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Ayúdanos a entender, ayúdanos a distinguir lo que viene de ti, para que así podamos caminar de manera saludable delante de ti, caminando en esa senda que tú preparaste desde siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice Nahum: el Señor es bueno y Él es fortaleza en el día de la tribulación. Pero fíjese que además de la palabra bueno, dice es hermoso, es bello y es bondadoso. Esos atributos del Señor debieran ser suficientes para que nuestro corazón tenga paz en el día de la angustia. El día de la angustia es inevitable, porque en medio de esos días de angustia, si le creemos al Señor, somos fortalecidos. Nuestra fe se hace mayor porque en medio de la angustia lo pudimos ver acercarse bueno, bello, hermoso y bondadoso. Él es fortaleza en el día de la tribulación. Y dice, y conoce a los que confían en Él. Hay un canto que dice, Él me conoce. Él me conoce. Y eso es tan importante porque hay personas que no logran conocernos a causa de quienes les siembran en su corazón una imagen alterada de quienes realmente somos. No logran conocernos, no tienen el tiempo de hacerlo o no deciden conocernos porque alguien se adelanta de parte del enemigo para romper de entradita lo que de Dios pueda encontrarse en cada uno de nosotros. Sé que a usted le ha sucedido. Y eso es bueno, porque fortalece nuestra fe y nos deja como una lección y un reto de no dejar de ser quien Dios nos ha enseñado a ser. Cada día debemos despojarnos de lo que tiene nuestra alma, de sus malos hábitos. Mire, el alma no se corrige, ella solo está restringida por la presencia del Espíritu Santo. Pero le quiero hablar del día de la angustia. Él conoce, Él sabe lo que pensamos, Él ve más profundo de lo que nosotros creemos que sentimos. Él ve la raíz de la herida. Y esta meditación brota debido a que, escuchando una
una predicación, me encontré haciendo un recuento de los días, de las ocasiones, de toda mi vida en donde Él ha sido fortaleza en el día de la tribulación. Y desde siempre, dice su palabra, me conoce desde antes, mucho antes de que siquiera yo estuviera en el vientre de mi madre. Él me conoce desde allá, en donde Él decidió establecer un tiempo en donde yo fuera engendrada y traída a luz para que cumpliera su propósito, no el de mis padres, no el mío propio, no el de mis maestros, no el de los que han sido mis líderes, que el propósito, tú tienes que llegar a hacer esto, tienes que llegar a hacer aquello. Y eso complica tanto porque va a chocar normalmente con el propósito de Dios, que tiene que ser superior. Tiene que ser superior. El día de la angustia, ese día en donde usted y yo nos sentimos tan solos. La angustia es un estado de total pérdida de fuerza, de total pérdida de visión, de total pérdida de un asidero. El día de la angustia nos encuentra normalmente en una encrucijada, en un cruce de caminos, sin saber qué camino tomar. Pero yo creo que el día de la angustia es bueno, porque va a mostrarnos a nosotros cuánto hemos crecido en la palabra, cuánto nuestra confianza está puesta solo en el Señor y cuánto de nuestra confianza está puesta en nosotros, en nuestros métodos, en lo que aprendimos, en lo que hemos vivido. Pero yo le digo, confiar en el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Decidir confiar en el Señor. Mi decisión de confiar en el Señor silencia las voces internas que me dicen, podrías hacer, podrías hacer, podrías hacer. ¿Qué brota el día de la angustia? Una necesidad profunda de defendernos, de decir realmente qué pasó. Es tan común que desaparezcamos de la vida de otras personas, dejándoles la herida, la espina profundamente insertada en el alma de no saber por qué. Eso es un castigo. Pero sabe, esos castigos los levanta el Señor. El ser humano querrá castigarnos. Nosotros habremos querido castigar a otros. Pero el Señor levanta esos castigos, sana las heridas del día de la angustia. Él conoce a los que confían en Él. Si Él conoce y Él sabe hasta qué punto yo estoy confiando en Él, Él va a ser mi fortaleza. Desde muy niña yo tuve momentos difíciles, pero que ahora veo que nunca me derrotaron. Aunque me haya sentido derrotada, aunque como niños de repente nos podemos sentir solos, de repente nos tocó llorar solos, de tristeza, de dolor, de confusión, esconderse en una habitación, en un lugar, esconderse en el techo de la casa. A mí me gustaba subirme al techo de la casa, aunque era algo que incomodaba mucho a mi madrecita, pero nunca me preguntó por qué lo hacía, solo lo calificó como una travesura. Pero para mí el techo de la casa era un lugar en donde yo tenía el firmamento frente a mí, algo infinito. Y me daba unas conversadas conmigo, con Dios, pequeña, 9, 10, 11, 12 años. Y ha sido una práctica de buscar un lugar en donde yo obtenga el infinito, el horizonte, y yo pueda ver sin ver, porque estoy platicando con el Creador, con mi Padre, con ese Señor bueno, hermoso, bello, bondadoso, fortaleza en el día de las angustias que me han tocado vivir. Son bastantes años en donde las angustias
pues han venido a mi lado en el camino. Algunas veces han logrado que yo tropiece, otras veces hasta he caído, pero ahí ha estado quien es mi fortaleza para levantarme. El día de la angustia no es para quedarnos allá llorando, trayendo recuerdos que nos hagan llorar. Es que los recuerdos que debemos guardar son los buenos, y no para idolatrarlos, sino para saber que tuvimos una vida buena. Yo tuve el privilegio de crecer con 2 hermanas, luego vino la número 3, la número 4, y su nacimiento fue una algarabía impresionante para mi vida. Ella me amó sin conocerme porque todavía estaba muy chiquita para que alguien le diera otra imagen de lo que ella estaba viendo en mí. Y esa relación es tan bonita porque es eso, una relación de amor de hermanas. Todas nos amamos en nuestro temperamento, en nuestra manera de decirlo o de expresarlo o de no decirlo, pero amar. Entonces tengo buenos recuerdos cuando jugábamos, cuando corríamos, cuando hacíamos travesuras juntas, cuando normalmente alguien me tenía que cubrir las mías. Esos eran momentos de angustia y el Señor se vistió de ellas para ser mi fortaleza. Entonces, a mi edad yo puedo decirle, han habido muchos días de angustia, pero en cada uno de ellos yo he podido ver al Señor. Cuando no lo conocía, yo no podía verlo, pero ahora que lo conozco y regreso a esos momentos en donde uno siente que de verdad está en el aire, ahora puedo ver que Él estuvo ahí, vestido de cualquier persona, con palabras de ánimo, con palabras de fortaleza, con dirección, con ayuda, con esa actitud bondadosa, generosa, no simplemente positiva, una actitud que me llevó a levantarme y seguir adelante desde muy pequeña. Y quiero leerle también en el Salmo 50:15. Dice la palabra: el Señor hablándole al salmista: e invócame en el día de la angustia, y te fortaleceré, y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. En ignorancia del conocimiento de su palabra y su poder, sin duda invocamos a Dios. Viene a mi memoria. Me compraron un reloj muy bonito, el esfuerzo de mi papá, bueno, cuántas cosas que significan un regalo cuando hay unas finanzas no muy abundadas y más hermanas. Me compraron un reloj. Hasta aquí no puedo decirle qué pasó con él. Solo se me perdió. Ya no lo encontré. Y mi madre me dijo, quiero ver ese reloj, porque me empecé a poner camisas, suéteres, camisas de manga larga para que no se diera cuenta que no tenía el reloj. Estaba angustiada, porque sabía que iba a venir un momento de disciplina a causa del descuido. Y entonces ella me dijo que lo buscara. Mire, aproveché para ordenar el closet y por supuesto que yo sabía que no lo iba a encontrar. Pero en esas horas de angustia en donde yo buscaba lo que sabía que no iba a encontrar, clamaba a Dios, al Dios que conocía: por favor, Dios, ayúdame, por favor, Dios, ayúdame. Nunca le pedí que el reloj apareciera porque yo sabía que no estaba, no sé qué se hizo, si lo dejé botado, si alguien me lo robó, no sé, hasta aquí, no sé. Y claro, el día de la angustia por haber perdido el esfuerzo de mi papá y el deseo de mi mamá que yo tuviera un reloj. Ya no era una niña pequeña, debo haber tenido como 14, 15 años, no sé, menos por ahí. El día de la angustia. Tuve que bajarme de todas las escaleras que me subí y pararme frente a mi madre y decirle, no lo encuentro, no lo encuentro. Claro,
Ella como madre empezó a observar desde cuándo yo empecé a usar manga larga. ¿Desde cuándo lo perdiste? Y bueno, todo el asunto que significa una corrección, una instrucción, un momento de angustia. Pero Dios estuvo conmigo. En medio de la disciplina, en medio del momento difícil de enfrentar la verdad, por sobre todo enfrentar la verdad, ahí estuvo Dios conmigo, me consoló. Porque lógicamente yo lloraba y me iba a mi cuarto a llorar. Tengo una hermana mayor que es muy maternal y cuando ella podía me consolaba. Creo que Jesús se vistió de ella en esos momentos de angustia para consolarme, para decirme, te lo dije. Pero nunca dejó de hacerlo. Ahora veo, era Jesús vestido de una hermanita trayendo palabras de consuelo. Es que mi intención hoy es que usted y yo veamos que jamás hemos estado solos, que podemos salir de esas habitaciones en donde a veces regresamos para llorar, para resentir, para volver a sentir aquel dolor, aquel aparente abandono, que nadie nos escuchó, que no me preguntaron. ¿Qué vamos a hacer? Eso tocó, pero nos hizo fuertes. Porque en el día de la angustia, dice el Señor, yo te fortaleceré. Y cuando yo te fortalezca, agrego yo, tú me honrarás. Yo te fortaleceré y tú me honrarás. Claro que esto se hizo realidad hasta después de conocerlo a Él, que empecé a honrar su nombre a causa de todas sus bondades. Mi vida, como la suya, como la de cualquiera, ha estado acompañada, sembrada de momentos de angustia, pero cada uno de ellos me hizo más fuerte. No me quedé tirada en medio del desierto, sabía que tenía que seguir adelante. Siempre había una razón por la cual yo necesitaba levantarme y seguir adelante. Siempre había alguien que me estaba observando, esperando a saber qué hacía yo para seguir mis pasos. Ahora yo entiendo que esas situaciones trajeron a mi vida una fortaleza que yo misma soy asombrada cuando salgo de los conflictos emocionales tan fuerte, como que no hubieran sucedido, pero sí sucedieron y trajeron a mi vida una riqueza que allá no podía verlo. Allá solo lloraba y lloraba y lloraba. Me quejaba y decía, porque a mí, porque me pasan estas cosas. Es que nada sucede sin que lo hayamos provocado por nuestra manera de pensar, de actuar, apresurados, arrebatados, confiados, cuántas cosas. Bueno, invócame en el día de la angustia. Si hay día de angustia, el mejor camino es invocar el nombre del Señor, porque Él es fortaleza y conoce a los que en Él confiamos. Le voy a leer ahora el Salmo 118:5 y dice, desde la angustia invoqué al Señor. Él me respondió poniéndome en libertad. Desde la angustia invoqué al Señor. Yo veo hacia atrás, estos días atrás, ha venido como un recordatorio, como dijera yo, una galería de recuerdos en donde la angustia llegó a mi vida, quizá perforó mi fortaleza o lo que yo me ponía enfrente como una tortuga, ¿verdad? Algo duro, lo perforó y penetró mi corazón y me produjo confusión y me produjo enojo, ira, deseos de venganza, lo que es normal en un ser humano como usted y como yo. Pero me doy cuenta que en medio de la ignorancia de quién era Él, yo lo invoqué. Y Él me respondió poniéndome en libertad. ¿Cuándo llegó esa libertad? ¿Allá en aquel momento? No. Hoy puedo disfrutar
de la libertad que produjo que en el día de la angustia yo tuviera a dónde acudir, a quién invocar, a quién llamar. En algún momento quizá lloré sola, de noche, en mi almohada. Tenía la ventaja que siempre me daban una habitación a mí sola. Era un poco complicado convivir conmigo. Tenía mucho desorden. No sé, mi temperamento, mi personalidad. Ahora no soy así. De veritas que no. He aprendido mucho en el camino, pero dormía sola. Y eso me daba chance de llorar. Lloraba mucho, pero sabía que Dios me oía. Tuve una abuela paterna muy dulce, muy tierna, y me enseñó mucho acerca de Dios. En las pocas veces, porque ahí sí me tocaba dormir con la abuela, y era un regalo que me daban. Y entonces la abuela me contaba cosas, me aconsejaba, me contaba chistes, unos chistes bien, bien, poco chistosos, pero chistes. Pero era mi abuela. Y esa ternura me acompañó. Y entonces cuando yo lloraba, invocaba al Señor. Pensaba si estuviera mi abuelita, podría llorar con ella porque ella me consolaba. Una ocasión ella tuvo que dar un reporte de mi mala crianza y entonces me disciplinaron y llegué al cuarto y se puso a llorar conmigo. Entonces me tocó llorar sola. Sí, muchas veces, más de las que hubiera querido. Pero ahora veo que era necesario para hacer de mí una persona fuerte, una persona que tenga empatía por el que llora. Porque si yo puedo acompañar a alguien que llora, es porque no tuve quien me acompañara en lo físico. Pero sé que el Señor estuvo conmigo y me respondió, y aquello que intentó aprisionar mi alma, el Señor me sacó a libertad con su respuesta. Él siempre ha estado con nosotros. Jamás hemos estado solos, ni siquiera en el vientre de nuestra madre, porque Él nos sustentó día con día. Entonces, también en el Salmo 118 leemos el verso 21. Le dice el salmista: yo te alabaré porque me has oído y has venido a ser mi salvación. Aquí el salmista está hablando en un presente constante. Yo te alabaré porque me has oído. Cada vez que he clamado a ti, tú me has oído. Haga un recuento, no para llorar y quedarse en el pasado. Haga un recuento de cada vez que usted y yo hemos clamado al Señor, Él nos ha escuchado. Yo te alabaré. Alabar al Señor no es simplemente cantar lo que otros cantan, es cantar mi propia canción de gratitud, de decirle: Señor, has sido bueno, mire, solo con decirle eso. Yo sé que todos se lo dicen, pero cuando yo se lo digo yo. Y Él me oye, y me oye a mí, y oye mi canción, oye mi alabanza. Eres tan bueno, Señor, eres tan maravilloso. Ay, Padre, es que eres tan tierno. Ay, Padre, es que siempre estás conmigo. Yo te alabaré porque me has oído y has venido a ser mi salvación, porque me has oído y has venido a ser mi salvación. Nos ha dado libertad, es fortaleza y nos ha dado salvación. Nos ha salvado de momentos difíciles, nos ha salvado de situaciones que intentaron destruirnos, de abandonos. ¿Qué hacemos? Aquellas personas que solo dejaron la espina, me voy y no le voy a decir por qué para que sufra. Sí sufrí. Si alguna de esas personas ven esto, sí sufrí, pero me llevaron a un lugar, a refugiarme, en el que ha sido mi fortaleza, en el que me ha dado libertad, en el que ha venido a ser mi salvación.
como no tengo razones de su partida, pues no puedo dar las mías. Pero conozco a un Dios que todo lo esclarece. Tarde o temprano la verdad sale a luz. No hay nada oculto y nada escondido. Esa es mi confianza. Que aunque sea fuera y lejos, habiendo partido, lleguen a conocer una verdad que les fue velada por emociones, por sentimientos, por enojo, por voces, que la lleguen a conocer. De verdad, no estoy sola. Mi padre está conmigo. Y decía alguien, él y yo somos mayoría. Si él está conmigo, ¿quién contra mí? Y no hablo de personas, no. Hablo de las huestes y potestades que se han determinado desde siempre a destruir nuestra confianza en Dios, a llevarnos al momento de angustia para procurar que desertemos, procurar que digamos ya no más, ya no puedo seguir aquí. Que la batalla sea tan fuerte que nos demos por vencidos y cedamos a lo que el mundo exige, a lo que el mundo pide. No. Verso 29. Alaben al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Normalmente lo digo al principio de mi mensaje, por instrucciones del Señor, pero hoy quiero dejarlo como un broche para que podamos internalizar que en el día de angustia hay una clave, hay una llave para abrir esa puerta y salir, alabar al Señor. ¿Y por qué lo voy a alabar? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Un día me dio un canto de esos días de angustia y el canto se llama Me has hecho danzar. Y dentro del canto Él me hizo escribir En medio del desierto tú me has hecho danzar. A eso he llegado en los días de la angustia. En medio del desierto emocional, espiritual, familiar, profesional, ministerial, en medio del desierto, Él me ha hecho danzar. ¿Qué quiero decir con esto? Que su bondad ha sido tanta que me ha sostenido y aunque yo soy de las personas que no le pido explicaciones al Señor porque Él es el Señor y yo su sierva, Él puede hacer lo que quiera, pero yo decido darle gracias. Señor, no lo entiendo y no tienes que explicármelo, solo quiero darte gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Llorando, pataleando, confundida. No. Alabemos al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y como le dice el salmista, desde la angustia invoqué al Señor. Él me respondió poniéndome en libertad. ¿Hay día de angustia? No voy a decirle, qué bueno, no. Pero es bueno porque cuando termine la angustia, habrán lecciones de vida que de otra manera no hubiéramos puesto atención. Hay día de angustia, va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque vamos a ser puestos en libertad, porque Él va a venir a ser nuestra fortaleza, porque Él ha venido a ser nuestra salvación. Y cierro diciéndole, alaben al Señor, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Que el Señor siga bendiciendo su vida y que esta meditación, que para mí ha sido hermosa, le sirva en el día de la angustia. Nunca hemos estado solos y nunca vamos a estarlo, porque Él prometió, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hasta la próxima.